ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de nuestro Abba Yahweh, que es la Torah. Y en esta ocasión veremos el tema titulado Alimento Kosher. Bien, este tema, como es sumamente extenso, esta será la primer parte. La semana que viene, si nuestro Abba Yahweh lo permite, estaremos viendo la segunda parte. Bien, ¿qué significa la palabra kosher? Kosher en hebreo significa aceptable o apto, comida aceptable para comer, y viene de la raíz kasher, y la palabra treif significa carne rasgada por otro animal, o sea, no apta para comer. Bien, veamos el diccionario Strong y veamos la palabra kasher. Dice así: raíz primaria, propiamente estar derecho o recto. Por implicación ser aceptable, también triunfar o prosperar, acertado, dirigir, lo mejor. Bien, entonces les voy a pedir, mis amados, que subrayen esta definición de lo mejor, ya que podemos entonces deducir con toda certeza que nuestro Abba Yahweh nos dio solo lo mejor del alimento creado por él. El término hebreo kashrut se refiere sencillamente a las leyes dietéticas de la Torah, y se refieren al plan que Yahweh nos dio en la Torah de separar entre los animales impuros y los limpios. Bien, estas instrucciones dietéticas fueron dadas o diseñadas por nuestro Abba Yahweh con el fin de reflejar su santidad como apartado de los pecadores, así como para mostrar que servía de poste indicador para protección, a fin de proteger a su pueblo Israel de todas las enfermedades que las naciones paganas estaban contrayendo debido a su manera de alimentarse. El kashrut es, por lo tanto, una señal visible en una comunidad de personas que han sido llamadas aparte y con las cuales Elohim ha hecho un pacto mediante un llamamiento o una santidad personal y práctica. La mayoría de estas instrucciones se encuentran en el libro de Vaikra o Levítico, capítulo 11, y en Devarim o Deuteronomio, capítulo 14. Bien, hoy veremos los versos en los cuales el cristianismo evangélico se apoya para su falsa doctrina de hacerles creer a sus seguidores que pueden comer carne de cerdo sin ningún problema. Además, no solamente comen carne de cerdo, sino que también comen animales de mar que están prohibidos en la Torah. Y estos animales son los camarones, la langosta, ostiones, etc. Bien, veremos un video de un pastor cristiano donde dice que sí está permitido comer todos estos animales, según su entendimiento, obviamente. Este video está dividido en 3 partes para que vayamos analizando todos los versos que él cita y podamos comprender conforme a las escrituras si lo que dice este varón es verdad. Bien, vamos a ver la primera parte de este video. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema ¿es pecado comer cerdo? En el antiguo pacto, bajo la ley mosaica, a los judíos se les tenía prohibido comer carne de cerdo, entre muchos otros animales. La lista larga se encuentra en Levítico 11,
Pero para tener una idea de lo que sí podían comer y lo que no podían comer, leamos Deuteronomio capítulo 14, versículo 4 al 19, que dice: estos son los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y el conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, y el búho, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Entonces, como dijimos anteriormente, la lista más completa y detallada se encuentra en Levítico 11, en donde también queda confirmado que era una ley para los hijos de Israel bajo el antiguo pacto. Ahora vamos a diferenciar las leyes en la Biblia. En las escrituras encontramos por lo menos 3 distinguibles tipos de leyes. Estas leyes son las leyes universales, es decir, las que aplican a todo ser humano, sea judío, sea cristiano o sea pagano, como no matarás, no adulterarás, honra a tus padres, etc. Y luego están las leyes judías, es decir, las que aplican solo a los judíos bajo el antiguo pacto, como circuncidarse, guardar el día de reposo, no comer animales inmundos, etc. Y luego están los mandamientos de Cristo, que aparte de incluir las leyes universales, incluyen las ordenanzas que Jesús le da a todo el que se convierte en su discípulo a través del bautismo, como congregarse como iglesia, colaborar en la expansión del Evangelio, participar en la cena del Señor y en la ofrenda para los santos. ¿Y cómo se aplica, vea? O cómo sé más bien que la dieta judía no aplica al cristiano. Bueno, en primer lugar, Jesús nunca lo ordena. No hay ninguna escritura donde Jesús nos ordene guardar la dieta dada a los hijos de Israel. Bien, este hombre cita perfectamente lo que dice la escritura y por supuesto sabe lo que está leyendo, pero lo que no entiende es el verdadero significado de lo que acaba de leer. Ellos leen todo superficialmente y no van más profundo, no van al contexto de las escrituras. Bien, pero antes de empezar a analizar las palabras de este hombre, vayamos al principio de las cosas. Bien, vamos a leer 2 versos del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, y dice: Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Bien, en el primer verso nos encontramos con una orden directa de parte de nuestro Abba Yahweh. Nuestro Abba no les está dando ninguna explicación en lo absoluto. Él les está dando una orden. Él les dijo: de este árbol tú no comerás. ¿Y por qué les dio esa orden? Porque simple y sencillamente nuestro Abba sabe perfectamente lo que les convenía y no les convenía comer. Así es esto de simple, mis amados. Bien, después, tiempo más tarde, nuestro Abba Yahweh dio otra orden a otro hombre justo. Bien, vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 6 verso 8, y dice: pero Noaj encontró gracia a los ojos de Yahweh. ¿Y por qué encontró gracia a Noaj ante Yahweh? Pues porque era un hombre que hacía la voluntad de nuestro Abba. Bien, vamos ahora al libro de Bereshit o Génesis 7, capítulo 7, versos 2 y 3, y vamos a poner mucha atención en lo que dicen estos versos. Bien, dice así: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los animales inmundos 1 pareja, y de las criaturas limpias que vuelan del cielo por 7, macho y hembra,
y de las criaturas inmundas que vuelan por pares, macho y hembra, para mantener cera en toda la tierra. Bien, aquí viene una pregunta, mis amados. ¿Cómo sabía Noaj cuáles eran animales y aves limpias y cómo sabía cuáles eran inmundas? Si las ordenanzas dietéticas se dieron en el libro de Vaikra o Levítico, como ya vimos, capítulo 11. Entonces esto fue 2 libros después de Bereshit. Bien, entonces la respuesta sería porque nuestro Abba Yahweh dio a conocer todo esto desde un principio en el jardín del Edén. Adán y Java lo sabían y así lo transmitieron, por eso Noaj sabía perfectamente qué animales eran limpios y cuáles eran inmundos. Bien, después de la muerte de Noaj y de sus hijos, los hombres ya no supieron qué animales eran limpios e inmundos. Por eso en Vaikra o Levítico capítulo 11, nuestro Abba Yahweh tuvo que volver a dar estas ordenanzas. Bien, ahora hagamos unas preguntas para saber si a nuestro Abba Yahweh le importa lo siguiente. Primera pregunta, ¿le importará sobre qué decimos? Claro que le importa lo que sale de nuestras bocas. ¿Le importa sobre qué hacemos? Claro que le importa lo que hacemos. Desde Bereshit hasta el Idgalut trata sobre todo lo que hacemos. ¿Le importa sobre qué pensamos? Claro que sí. A nuestro Abba Yahweh le importa todo lo que pensamos. Al enemigo también le importa qué pensamos, porque siempre está tratando de voltear todas las cosas de nuestro Abba Yahweh. Por eso engañó a Adán y a Java para que comieran del árbol que nuestro Abba Yahweh ordenó no comer. Por eso, hoy en día también hay muchos que son engañados, haciéndoles creer que pueden comer cerdo, cosa que nuestro Abba ordenó no comer. Esto lo iremos viendo conforme transcurre el estudio. Bien, siguiente pregunta, ¿le importa sobre cómo vestimos? Claro que le importa sobre cómo vestimos. Nuestro Abba Yahweh dio órdenes específicas de cómo deberían de vestir los sacerdotes. Y entonces, si nosotros somos instrumentos para llevar su palabra, también entonces debemos de tener una manera de vestir conforme a lo dicta nuestro Abba Yahweh. Nuestro Sheliach Shaul, él también hizo referencia a cómo debía de vestir la mujer. Bien, ¿le importa sobre qué vemos? Claro que le importa lo que vemos, ya que por los ojos entran los pecados, salen de la boca, pero vienen del corazón. Es por eso que en la manera en que veamos las escrituras, es la manera en que las vamos a entender. Pero solo hay una manera de ver las escrituras, y es a la manera de nuestro Abba Yahweh, ya que Él nos las dio. Bien, ¿le importa sobre qué escuchamos? Claro que le importa lo que escuchamos, porque precisamente por lo que escuchamos es como somos engañados, ya que no investigamos si lo que nos dicen es verdad. Y la última pregunta sería, ¿le importa sobre a dónde vamos? Pues claro que le importa hacia dónde vamos, porque si a Él le importa todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos y cómo vestimos, entonces, mi amado y mi amada, por supuesto que a Él le importa lo que comemos. Bien, entonces hoy descubriremos si a nuestro Abba Yahweh le importa todo lo que comemos. Bien, entonces, volviendo a lo que dijo el hombre del video, él dice que por lo menos encuentra 3 clases de leyes en todas las escrituras, dando a entender que debe de haber más de 3 leyes. Bueno, entonces yo le preguntaría, ¿bajo cuál de estas leyes ya no están ellos? Y seguro pues él me respondería que ya no están bajo la ley judía. Entonces les vuelvo a preguntar, si no están bajo la ley judía, ¿por qué piden diezmos? Qué contradictorio suena todo, ¿no? Bien, veamos estas leyes que dice él que están en las escrituras. Bien, comencemos con las leyes universales. Dice que son las que aplican tanto a judíos, cristianos y paganos, y hace referencia a 3 de los 10 preceptos que son en total. Bien, veamos detenidamente su contrariedad y contradicción de sus palabras. Cuando él se refiere a estos 3 mandamientos, como ellos le llaman, entonces dentro de estos 10
está el cuarto, que es guardar el Shabbat. Y si dice que están dentro de su famosa ley universal, que es para todos, entonces, ¿por qué tanto católicos como cristianos y paganos, como dice, no guardan el Shabbat? Interesante, ¿no? Bien, después dice que están las leyes judías. Según él, dentro de estas leyes está circuncidarse, guardar el día de reposo y no comer animales inmundos. Bien, yo no sabía que la circuncisión fue dado como ley. Mi Torah dice que fue una señal del pacto entre nuestro Abba Yahweh y su pueblo. Segundo, dice que el día de reposo es solo para los judíos. Entonces, ¿ahora los cristianos entonces obedecen solo 9 mandamientos? Bien, me gustaría saber cuándo quitaron el cuarto precepto de su traducción Reina Valera y vamos a ver si ya no aparece. Vamos a ver el verso de Éxodo 28 en su traducción y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pues como hemos leído, pues sigue apareciendo en su traducción. Entonces lo que ellos no comprenden y no entienden es que el día de reposo se refiere al Shabbat, pero ellos toman su día de reposo como el domingo. Bien, por último dice que están los mandamientos de Cristo, que aparte de incluir las leyes universales, están las ordenanzas que les da a todos los que se convierten en sus discípulos a través del bautismo. Luego dice que él sabe muy bien que la dieta judía no aplica al cristiano, y dice muy claramente que Jesús nunca lo ordenó, y que no hay ninguna escritura donde Jesús les ordena guardar la dieta dada a los hijos de Israel. Bien, nuestro Adón creó animales tanto en la tierra como en el mar para que los limpiaran. Bien, los buitres, los quebrantahuesos y los cuervos son animales que se encargan de limpiar la carroña existente en la tierra. Los camarones, la langosta, los cangrejos, etcétera, son animales limpiadores del mar. Entonces, si ellos dicen que todo es permitido comer, ¿por qué no comen entonces rata de alcantarilla o buitre o cuervo? Bien, veamos qué dijo nuestro Mashiach en Mateo capítulo 5 verso 17 y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Bien, primeramente veamos qué significa la palabra abolir según el diccionario. Abolir: suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Bien, lo que no puedo yo comprender es por qué no quieren entender este verso. Porque se lo saltan como si no existiera. De verdad es sumamente muy triste ver cómo tuercen la palabra de nuestro Adón. Bien, veamos la segunda parte de este video y pues les aconsejo, mis amigos cristianos, que lean todo el capítulo 5 de Mateo para que vean por qué dijo nuestro Mashiach Yeshua que no vino a abolir la Torá ni los profetas. Bien, veamos la segunda parte de este video. En segundo lugar, en las listas de pecados del Nuevo Testamento nunca dice que sea pecado quebrantar la dieta judía, o eso de que sea malo el comer animales inmundos. Estas listas de lo que es pecado en el Nuevo Testamento se encuentran en Romanos 1, 18 al 32, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, Efesios 5, 3 al 5 y Apocalipsis 21, 8. Donde tú mismo puedes leer y cerciorarte que jamás se dice que sea pecado comer alimentos inmundos. En tercer lugar, los alimentos que eran considerados inmundos en el Antiguo Testamento, Jesús los limpia en el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en Marcos capítulo 7, cuando Jesús le explica a sus discípulos que los alimentos que entran en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale de él. En Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina.
Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Entonces, con esta sola cita, nadie puede poner en tela de duda que Jesús, con su autoridad divina, limpió los alimentos que antes eran considerados inmundos. Ahora, nadie te puede juzgar, vea, por comer carne de cerdo. Bien, este hombre cita el libro de Marcos capítulo 7 y solo leyó los versos 18 y 19, pero nosotros leeremos desde el verso 1 para poder entender verdaderamente de lo que se está hablando. Bien, te voy a pedir, mi amado, que tengas ahí a la mano tus escrituras, ya que como son muchos versos, no pude ponerlos todos. Entonces, bueno, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 23 y dice: Los Perushim y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido de Yerushalayim, se unieron junto a Yeshua y vieron que algunos de los Talmidim comían con las manos ritualmente impuras, esto es, sin hacer la Netilat Yadayim, porque los Perushim y en verdad los Yehudim, aferrados a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Los Perushim y los maestros de la Torá le preguntaron: ¿por qué tus Talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Yeshua respondió: Yesaya estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes, los hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les dijo: ustedes han hecho un buen arte de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre y a su madre tiene que ser puesto a muerte. Pero ustedes dicen: si alguien dice a su padre o madre, he prometido como corbán, esto es, ofrenda a Elohim, lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces no le permiten hacer nada por su padre o madre. Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como esta. Yeshua llamó al pueblo hacia él y dijo: escúchenme todos ustedes y entiendan esto. No hay nada que fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de la persona lo que hacen que la persona sea impura. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando había dejado a la gente y entrando en la casa, sus talmidim le preguntaron sobre esta parábola. Les respondió: ¿así que ustedes también están sin entendimiento? ¿No ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón sino a su estómago, y pasa hacia afuera a la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que le hace impura, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona inmunda. Bien, mis amados, ¿por qué quise leer desde el verso 1? Porque ellos solo se basan en los versos que solamente quieren leer y así los enseñan. Pero la orden que nos dejó nuestro Mashiach fue que escudriñáramos las escrituras. Por esta razón nosotros debemos de leer todo su contexto para saber qué es lo que dice la escritura. Miren, el verso 2 dice que los talmidim de Yeshua estaban comiendo. ¿Pero qué estaban comiendo? De seguro no era carne de cerdo lo que comían, ya que los talmidim de Yeshua eran hebreos al igual que él,
y por lo tanto eran obedientes a la Torá, y ellos no comían animales impuros, tal como dice Levítico 11. Además, si los fariseos los hubieran encontrado comiendo carne de cerdo, en esos momentos los hubieran apedreado. Ahora, ¿por qué afirmo que no era carne de cerdo lo que comían? Porque dice el verso que los perushim o fariseos solamente preguntaron por qué comían con las manos ritualmente impuras. Ellos no hablaron absolutamente nada de lo que estaban comiendo y hablaban de ese ritual que forma parte de su ley oral que tenían los judíos, y esta ley oral que se encuentra en el Talmud era la de lavarse las manos hasta las muñecas, cosa que no hicieron los talmidim de Yeshua. En pocas palabras, comieron con las manos sin lavar. Bien, el verso 3 y 4 aún son más contundentes. Dice que los fariseos son aferrados a las tradiciones de los ancianos, ley oral, repito, tradiciones, y no comían si no se lavaban las manos hasta las muñecas. Por eso nuestro Mashiach los confrontó diciéndoles hipócritas. El verso 7 y 8 dicen que enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades, y se aferran a tradiciones humanas. Bien, este lavamiento de manos, ellos decían que era hasta las muñecas. Esto no está descrito en la Torá, por eso es una tradición de hombres. Bien, el verso 13 dice, por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como esta. Yeshua está hablando con toda claridad de tradiciones humanas, no de preceptos dados por Yahweh. Ahora, pongamos mucha atención a lo que dice el verso 15. No hay nada por fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura. Ahora, una pregunta, ¿está hablando de alimentos? Claro, por supuesto que está hablando de alimentos, pero ¿de cuáles alimentos? Pues obviamente de los permitidos por la Torá, ya que nuestro Mashiach Yeshua dijo, no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Bien, en el verso 18 y 19 dice, les respondió, así que ustedes también están sin entendimiento, ¿no ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón sino a su estómago y pasa hacia afuera la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Bien, en la versión Reina Valera quitaron la palabra ritualmente, por eso el verso lo leen así. Él declaró todos los alimentos limpios. Ahí es en donde entra su confusión. Bien, pero en ningún momento habla de que el cerdo fue limpio ni los otros animales. Al final del estudio veremos unos textos para ver cómo los cerdos siguen siendo inmundos. Bien, nuestra traducción dice ritualmente limpios, porque nuestro Mashiach está diciendo muy claramente que eso es un ritual de los fariseos. No importa si comes o no con las manos lavadas. A fin de cuentas, no por comer con las manos sucias nos hacemos inmundos, ni tampoco nos contaminamos. Él especifica muy claramente que lo que nos contamina es lo que sale de nuestras bocas. Bien, ven mis amados cómo sí le importa a nuestro Abba todo lo que decimos y todo lo que hablamos. Bien, ¿cuánto más pues no le va a importar todo lo que comemos? Ellos, los cristianos, siempre se están basando en todo lo referente a lo griego. Bien, vamos a ver un texto en la traducción griega para ver qué es lo que dice y por qué ellos no lo toman de la misma manera, ya que ellos dicen que su traducción pues es copia fiel del griego. Bien, vamos al libro de Marcos capítulo 7 verso 19 y vamos a leer nada más lo que está en color amarillo, que dice limpiando todos los comestibles. Bien, en este texto griego dice claramente limpiando todos los comestibles. Entonces obviamente todo lo que es comestible pues es todo lo limpio. Ahora,
¿Por qué su traducción no dice todos los comestibles limpios? ¿No dicen que su traducción es copia fiel de los textos griegos? Otra de sus contradicciones. Bien, si yo te hago una pregunta, amigo cristiano, ¿cuál de estos dos animales es para ti comestible? ¿El becerro o el gato? ¿Cuál dirías tú que sí pueden comer? Adelantándome a tu respuesta, obviamente me dirías que el becerro es comestible. Pero entonces, si ustedes dicen que ya todos los animales inmundos ya fueron limpios, entonces ¿por qué no comen gato? En esta definición griega está hablando, por supuesto, de los animales comestibles dados en la Torá. Entonces, no se confundan, amigos cristianos. Bien, ahora, ¿en qué parte de la escritura dice que nuestro Mashiach Yeshua limpió los alimentos que antes eran inmundos, como dijo este hombre? En ninguna parte de la escritura dice eso, y lo seguiremos comprobando. Bien, yo creo también a este hombre le faltó mencionar el libro de Hechos, capítulo 10, del verso 1 al 34, ya que también estos versos son tomados por ellos para sostener su falsa enseñanza, y los vamos a leer para comprobar la falsedad de su doctrina. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que era llamado el regimiento italiano. Era un hombre devoto, un temeroso de Elohim, así como toda su casa. Daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Una tarde alrededor de las 3 vio claramente en una visión un malaj de Yahweh que venía y le dijo: Cornelio. Cornelio, aterrorizado, fijó su mirada en el malaj y preguntó: ¿Qué es, Señor? El malaj respondió: tus oraciones y tus obras de caridad han llegado a lo alto, a la presencia de Yahweh, de modo que Él te tiene en su pensamiento. Ahora envía a unos hombres a Yafo y haz que traigan de regreso a un hombre llamado Shimeón, también llamado Kefa. Él se está quedando con Shimeón, el curtidor de pieles, que tiene una casa junto al mar. Tan pronto como el malaj que le había hablado se retiró, Cornelio llamó a 2 de los esclavos de su casa y a uno de sus ayudantes militares, que era un hombre piadoso. Les explicó todo y los mandó a Yafo. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida cayó en un trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces una voz le dijo: levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa dijo: no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo o treif. La voz le habló una segunda vez: deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Kefa todavía estaba perplejo sobre el significado de la visión que había visto cuando los hombres que había enviado a Cornelio, después de preguntar dónde vivía Shimeón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si un Shimeón conocido por Kefa se estaba quedando ahí. Mientras todavía meditaba sobre la visión, el Ruach le dijo: 3 hombres te están buscando. Levántate, baja y no tengas dudas de irte con ellos, porque yo mismo los he mandado. Así que Kefa bajó y le dijo a los hombres: ustedes me buscan, aquí estoy. ¿Qué es lo que los trae por aquí? Ellos respondieron: Cornelio, un oficial del ejército romano, un hombre recto y temeroso de Elohim, altamente respetado por toda la nación judía, le fue dicho por un malaj kadosh que tú fueras a su casa para que escuchara lo que tiene que decir. De modo que Kefa los invitó a ser sus huéspedes. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, acompañados por algunos hermanos de Yafo, y llegaron a Cesarea el día después. Cornelio les estaba esperando. Él ya había llamado a sus parientes y a sus amigos cercanos.
Cuando Kefa entró en la casa, Cornelio salió a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Kefa le alzó y dijo: levántate, yo mismo soy solo un hombre. Mientras conversaba con él, Kefa entró y encontró mucha gente reunida. Él les dijo: ustedes están conscientes que para un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Pero Yahweh me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Así que cuando fui llamado, vine sin hacer preguntas. Díganme, ¿por qué me mandaron llamar? Cornelio respondió: hace 3 días, alrededor de esta hora, yo estaba en mi casa en las oraciones de Minjá, cuando de repente un hombre con un vestido resplandeciente se paró delante de mí y dijo: Elohim ha oído tu oración y se ha recordado de tus obras de caridad. Ahora envía a Yafo y pregunta por Shimeón, conocido como Kefa. Él se está quedando en la casa junto al mar de Shimeón, un curtidor de pieles. De modo que mandé por ti inmediatamente, y tú has sido lo suficientemente bondadoso en venir. Entonces Kefa se dirigió a ellos: ahora entiendo que Yahweh no tiene favoritos. Bien, Kefa o Pedro, conocedor de la Torá y conocedor de los animales que se pueden comer, dijo: yo nunca he comido alimento inmundo o treif. Kefa sabía perfectamente que le estaba permitido comer y que no, pero aún no había entendido el mensaje tal como lo menciona el verso 17. Después Kefa mismo ofrece la interpretación y midrash sobre su propia visión. En el verso 28, él afirma con toda claridad que el único propósito de la visión celestial que ha recibido sobre el tejado de la casa de Shimeón el curtidor tenía el fin de mostrarle que cuando Yahweh empieza a limpiar a los que no son judíos por medio de la fe y gracias a su obra de expiación en el monte del Calvario, que los judíos no tienen ya derecho a referirse a los que no son judíos y a los efraimitas como personas no gratas, sino que a partir de este momento deben de ser aceptados en el reino como mishpotaj, es decir, como coherederos del don de la vida eterna. Bien, entonces es preciso que nos preguntemos a nosotros mismos de dónde se sacará la iglesia la idea de que Yahweh era inconsecuente y se sentía confuso, por lo que tuvo que cambiar las instrucciones dietéticas que él mismo había dado. Eso es una soberana tontería y el resultado del pensamiento equivocado de los teólogos del reemplazo y de los dispensacionalistas, que llevan una venda sobre sus ojos a fin de crear una entidad separada de Israel del nuevo pacto que se mantenía kosher. Estas personas idearon un régimen alimenticio diferente y un menú para su propio sistema eclesial. Bien, vamos a dejar hasta aquí, mis amados, este estudio, y si nuestro Abba Yahweh lo permite, la próxima semana continuaremos con esta segunda parte. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet. Bejayei olam nata betoheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.